Aquí tenemos un icosaedro construido en estructura con palos de bambú. Aquí tenemos el gran icosaedro que construimos en el video anterior. Este gran icosaedro al final tiene tejido en hilo de nylon un icosaedro. Este icosaedro tejido en hilo de nylon es exactamente igual a este icosaedro que vamos a hacer coincidir dos vértices. Entonces tenemos un icosaedro y aquí tenemos el gran icosaedro. Entonces lo que pretendemos en este video es convertir este icosaedro en un gran icosaedro. Pero algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace este icosaedro en palos de bambú? Para esto tenemos que remitirnos al video que se denomina gran dodecaedro. En la parte inicial de ese video aparecen las instrucciones bastante detalladas para construir este icosaedro. Primero miremos lo que sería la definición del gran icosaedro. Yo la definiría en esta forma, que el gran icosaedro es un icosaedro que tiene en su interior un dodecaedro estrellado. Y hay que agregarle una condición. Ese dodecaedro estrellado tiene que cumplir con la condición de que las aristas de las pirámides del estrellado son colineales con las aristas del dodecaedro interior. Entonces, ¿cómo vamos a convertir este icosaedro en un gran icosaedro? Pues diríamos que la respuesta es sencilla y elemental. Vamos a colocar un dodecaedro, en este caso este, en su interior, digo este por el tamaño, en su interior, y además tendremos que también trazar estas pirámides pentagonales. Físicamente sabemos que es imposible introducir este dodecaedro dentro de este icosaedro. Lo que vamos a hacer es trazar ahora a la inversa en hilos de nylon la parte interna que le falta a este. Para tejer ese dodecaedro y esas pirámides internamente en el otro icosaedro, vamos a hacer aquí algo interesante. En dibujo técnico se acostumbra a hacer lo que se denomina un corte. En este caso miremos la figura en esta forma. ¿Sí? Vamos a cortar acá esto. Y el corte es que cortamos y quitamos lo que está aquí. ¿Sí? Entonces si nosotros cortamos por este nivel que está aquí, que aparece de filo, este nivel de acá, si cortamos por ahí, estamos removiendo esta pirámide, estamos removiendo estas 5 aristas y nos va a quedar exactamente en esta forma, de frente. Vamos a tener el pentágono exterior que une todos estos vértices y en el centro vamos a tener el pentágono que corresponde a una cara del dodecaedro que va en el centro de la figura. Aquí tenemos la foto de una etapa del proceso de fabricación del gran icosaedro. Exactamente teníamos 5 pirámides, tenemos este plano del dodecaedro y es exactamente lo que estábamos diciendo ahora. Hemos recortado, hemos hecho ese corte, hemos quitado la pirámide y nos queda esto. Aquí no aparecen los hilos de nylon que unen estos vértices, este pentágono regular. Entonces aquí vemos claramente que teníamos una estrella de 5 picos hecha sobre un pentágono regular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a tejer esta estrella. Aquí hay algo muy interesante. En esta fabricación, con las medidas que se sacaron y todo,
nos deben quedar colineales este palo de bambú, esta arista de acrílico del dodecaedro y este otro palo de bambú. Cuando nosotros vayamos a tejer esta figura, va a haber un hilo tenso que irá de este vértice a este vértice. Entonces, al ser un hilo tenso, no hay duda que estos tres segmentos son colineales porque son una sola línea. Aquí tenemos los 5 elementos que conforman ese pentágono regular del corte que hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora es tejer con el hilo de nylon esta estrella en esta forma. Partimos de un vértice cualquiera, vamos al vértice opuesto, en este caso este, bajamos acá a este, luego a este y finalmente cerramos. Aquí vemos que esta configuración en hilo de nylon nos ha dado las aristas de las pirámides y en el centro se configura un pentágono que es justamente el pentágono de una cara del dodecaedro. Haciendo esto 12 veces vamos a obtener internamente el dodecaedro estrellado. Es importante tener en cuenta acá que nosotros partimos de un punto, tenemos que apuntalar aquí el hilo, llegamos a este vértice, tenemos que atravesar y regresar por el mismo orificio de para acá, y así en todos los vértices. Entonces, para esto nosotros tenemos que haber perforado previamente estos vértices en forma tal que la perforación apunte hacia el centro del icosaedro. La perforación debe ser de un diámetro mínimo para que puedan pasar cómodamente los hilos. El mínimo es para obtener precisión. En la parte superior, para comodidad, nosotros hemos hecho un avellán, una especie como de embudo para facilitar la manipulación. Aquí tendríamos nosotros que hacer lo siguiente. El orificio va a ir en esta parte. Y aquí estaría la especie de avellán. Entonces el hilo que entra acá por este orificio tiene que llegar acá y regresar. Para eso entonces vamos a trazar con grapas de una cocedora, vamos a trazar un elemento que vaya de acá a acá. Para que el elemento, el hilo que entra por acá, llegue hasta acá, le dé la vuelta a ese elemento y regrese nuevamente por acá. Como decíamos, vamos a obtener ese puente de un gancho de la cocedora. O sea, aquí sacamos un gancho. Este alambre de acero es suficiente para ser colocado en el orificio o atravesando el orificio de acá. Entonces lo que hacemos acá es encorvarlo un poquito más con estas pinzas, o puede ser con la mano, y lo vamos a colocar aquí atravesado en esta forma, que nos quede tapando el orificio central, y lo cerramos en la parte interna. Una vez que hemos colocado todos estos puentes con grapas de cocedora, pues podemos ya iniciar el tejido. Partimos de un punto cualquiera. Aquí en este caso pasamos el hilo y hacemos acá un nudo sobre este puente que tenemos del gancho de cocedora. Y ya inmediatamente después de esto podemos nosotros empezar por acá, entrar en este orificio y ir al vértice opuesto a hacer el proceso completo como se indicó hasta completar la estrella. Aquí apreciamos este plano de filo. Sobre ese primer pentágono que está ahí hemos tejido la primera estrella. Ahí se aprecia perfectamente el trazo de la estrella en hilo de nylon.
Ese es el primero de los 12. Se ve claramente ahí la conformación del pentágono, simplemente definido por el cruce de los hilos de nylon. Aquí tenemos la figura ya terminada. Miremos un poquito el último proceso que hemos realizado. Habíamos hecho el pentágono o la estrella de 5 puntas sobre este plano. Hicimos el mismo procedimiento sobre este otro plano horizontal. Tenemos que completar las otras 10 caras de ese dodecaedro y las completamos simplemente completando también esa estrella. La diferencia es que las demás estrellas, a medida que vamos completando la figura, tienen menos elementos porque hay elementos que comparten una estrella con otra. Entonces tendremos que hacer estrellas incompletas. Incluso a veces tendremos que hacer solamente un elemento que va de un vértice a otro vértice. Entonces, ¿qué haremos? Simplemente anudaremos el hilo en este extremo a la grapa que hemos utilizado y aquí lo terminaremos anudando en este otro extremo y eso es todo. Una vez que terminamos de trazar, de tejer todos estos hilos, todos estos segmentos de recta que nos conforman el dodecaedro estrellado interior, entonces lo que procedemos es a asegurar estos hilos a cada uno de los vértices. El propósito de asegurar esos hilos es poder remover las grapas y los elementos que nos quedaron sobrando acá. Entonces, para eso nosotros utilizamos el mismo pegante que hemos venido utilizando. En este caso es un pegante epóxico transparente marca Loctite y lo hemos aplicado abundantemente en cada uno de estos extremos para que la función que está haciendo la grapa de la cocedora mientras ensamblamos toda la figura, ahora la haga el pegante. Una vez que se ha aplicado ese pegante en los 12 vértices, podemos ya remover la grapa metálica, la removemos en este caso con unas pinzas, la quitamos de acá y con un corta uñas, una pinza como estas, removemos todos los hilos sobrantes de cada uno de los vértices. Al final, el resultado es el que vemos acá. En el video del mismo icosaedro cartesiano se trató el tema de la sección áurea o valor phi y dábamos algunos ejemplos de elementos en geometría plana y en geometría del espacio donde se cumplía esa relación áurea. Vamos a agregar aquí 2 ejemplos más de esa sección áurea que se dan justo en el gran icosaedro. Para la construcción del gran icosaedro anterior, que titulamos como icosaedro 1, en su interior nosotros colocamos un dodecaedro exactamente de este tamaño en acrílico. Entonces, este dodecaedro tiene de arista 50 milímetros. Para hallar la longitud con la que debemos hacer este estrellado del dodecaedro, multiplicamos estos 50 milímetros del primer elemento, este de acá, por la constante phi o sección áurea, que es de 1,62. 50 por 1,62 nos da una longitud de 81. Con esa longitud nosotros hacemos el estrellado. El último paso es unir los vértices de estas pirámides. Entonces, al unir estos vértices, la longitud que nos da es justamente multiplicar la longitud de 81 milímetros, lo multiplicamos nuevamente por la constante phi o sección áurea de 1,62
y nos da una longitud de 131 milímetros, que es esta, que corresponde a cada uno de estos elementos. Entonces ahora tenemos acá tres elementos que están todos en sección áurea. El menor, esta longitud de 50. El siguiente, el de 81, del alto de los elementos de la pirámide. Y el último, el que une los elementos de la pirámide. Entonces miremos estos tres elementos que están conformados acá, en esta foto, todos como dijimos en sección áurea. Entonces dábamos nosotros ejemplos en ese video del icosaedro cartesiano de sección áurea en geometría plana y en geometría del espacio. Entonces aquí tenemos nuevamente la estrella de 5 picos que dibujamos en el pentágono regular. Tenemos que se da esa sección áurea entre esos elementos. Aquí los podemos apreciar en estas dos fotos. Entre ese primer elemento que dijimos nosotros, aquí lo usamos de 50 y el otro de 81. Y se da una segunda sección áurea entre ese 81 que se muestra aquí y el lado del pentágono. Dábamos también en ese video ejemplos de sección áurea que se daban en la naturaleza. Entonces tenemos nosotros que en el cuerpo humano tenemos esta parte, tenemos esta parte y tenemos esta parte, ¿sí? Esas tres partes están también en sección áurea, como se ven esos tres elementos que se usaron en estas figuras. Si nosotros miramos también estos tres elementos, estas tres falanges de un dedo cualquiera, vemos que esta falange y esta falange están también en sección áurea. Una vez terminado este gran icosaedro, nos surge la última pregunta: ¿qué tan precisa quedó la figura? La mejor forma de ver esa precisión es mirar la intersección de los hilos que tejen el dodecaedro estrellado interior. Aquí tenemos un elemento de bambú que nos representa la longitud de el hilo que va de un vértice al otro y que nos genera aquí dentro un dodecaedro que es este, que es exactamente de este tamaño. Entonces miremos cómo sería un gran icosaedro con precisión 100%. La única forma de hacerlo es hacerlo en forma virtual, diríamos. Cogemos un programa como AutoCAD 3D o como el Blender y le damos las coordenadas exactas con todas las cifras decimales de los puntos del icosaedro. Y posteriormente nosotros unimos los elementos, pero en 3D, y vamos tejiendo la misma figura. Al final nos va a dar esa figura con exactitud total. Cuando nosotros hacemos eso en AutoCAD, estamos cogiendo un vértice, por ejemplo, y ese vértice es un punto infinitesimal que se une con otro punto. Aquí nosotros hicimos o tuvimos que hacer un taladrado en cada uno de los vértices y lo hicimos de 3 milímetros. Entonces cuando nosotros tejemos eso, ya el elemento no arranca de un punto, arranca de un cilindro de 3 milímetros de diámetro. Y al tensionarlo se va a brillar para uno de los dos lados, o sea, tendrá un desfase más o menos de 1,5 milímetros. Aquí tenemos el elemento, el hilo, representado por esta varilla. La parte central, 50 milímetros, que forma esta parte del dodecaedro. Y tenemos las partes exteriores, los dos segmentos exteriores que forman el estrellado de ese
dodecaedro, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto en hilo, no tiene estos puntos, estos vértices del dodecaedro no existen. Esos vértices existen cuando hacemos otro elemento que corresponde a otra arista del dodecaedro. Entonces tejemos este y ya aquí se generó un punto que es el cruce entre este hilo y este hilo. Ese cruce se va a hacer en este punto. Entonces la primera pregunta es mirar si esos dos hilos se están cortando, se están haciendo contacto el uno con el otro exactamente en ese punto. O está quedando un pequeño espacio. En geometría descriptiva nosotros hablamos, y en geometría en general, hablamos de rectas que se cruzan. Estas son rectas que se cruzan, o sea que hay un espacio, este espacio, entre esta recta y esta. Las llamamos rectas que se cruzan. Rectas que se cortan son rectas que están en contacto. Digamos, si hablamos de túneles en una mina, entonces este túnel y este otro túnel se conectan en este punto y ahí decimos que se cortan. O tuberías. También tenemos esto, entonces ahí decimos que rectas que se cruzan. Entonces la precisión de esto nos va a decir es, estas rectas en cada uno de estos 20 vértices se cortaron o se cruzaron. Y aparte de eso tenemos lo siguiente. Aquí tenemos, decíamos, este con este. Pero es que en cada vértice hay un elemento más, que es este. Entonces en cada uno de estos 20 vértices tenemos 3 elementos. Esos 3 elementos deben de cortarse en un solo punto. O sea, todos los hilos, los 3 hilos que conforman cada uno de estos vértices, que aquí no creo que se alcancen a ver muy precisos, deben darnos un solo punto. Aquí la verdad es que la precisión que se obtuvo fue bastante satisfactoria. Solamente en un punto encontramos que las líneas se cruzan con una diferencia por ahí de 1/3 de milímetro. Si se suscribe al canal picando en el enlace central que aparece aquí en la pantalla, podrá ver todos los videos del canal y además nos ayudará a seguir publicando estos videos. Si estos temas son de su interés, lo invitamos a ver otros videos cuyos enlaces aparecen acá en la pantalla.